¿Cómo están? Buenas tardes. En este video miraremos cómo hacer una inversión de giro para motor trifásico. Digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que para hacer la inversión de un motor trifásico tenemos que invertir dos de las fases o líneas trifásicas que van hacia el motor. En segundo lugar, también tenemos que usar dos contactores, un contactor para un giro, digamos a la derecha, y otro contactor para giro a la izquierda. Y tenemos que usar pues una serie de elementos que nos permitan hacer esa operación. Importante es que los dos contactores no pueden entrar al tiempo, porque si entran al tiempo, digamos si el giro a la derecha y el giro a la izquierda entran al tiempo, lo que se va a producir es un corto en el motor. Y pues si usamos las protecciones, lo que va a hacer es bajarse el breaker o el guardamotor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar un poco los componentes que se usaron. Lo que ustedes pueden ver en la imagen va a ser el circuito de control que vamos a implementar. Es un circuito, digamos, que va a tener dos botones A y B. Esos dos botones nos van a permitir o giro a la derecha o giro a la izquierda. Son dos botones normalmente abiertos. También se usó parada de emergencia. La parada de emergencia la tienen en la parte superior acá. La parada de emergencia tiene la prioridad, por eso va en un orden jerárquico, digamos de arriba hacia abajo. Entonces la parada de emergencia va de primeras, nos va a detener todo el proceso en caso de que haya algún problema. En segundo lugar tenemos la parada normal, que es un botón normalmente cerrado. Tanto la parada de emergencia como la parada normal o el stop son cerrados. Tenemos L1, L1 es la fase monofásica, vamos a trabajar a 110 voltios. Tenemos los botones A y B, como les decía, que son los que nos van a permitir giro a la derecha o giro a la izquierda. Y adicionalmente pues tenemos KM1 por este lado y KM2, que son los que nos van a controlar el giro a la derecha y a la izquierda. Elementos que usé para el montaje. Por un lado usé un relé, ahorita vamos a ver para qué se usa el relé. Este es un relé industrial. Importante es ver las conexiones que tiene en esta parte. 2 y 7 es la bobina o el solenoide que nos va a permitir activar el relé. Todo relé o contactor también tiene unos contactos. En este caso el 1 y el 4 es normalmente cerrado y el 1 y el 3 es normalmente abierto, o el 8 y el 5 es normalmente cerrado y el 8 y el 6 es normalmente abierto. Yo puedo usarlos dependiendo de lo que necesite. Tenemos también un temporizador. Este es un temporizador orientado a la conexión. Hay dos tipos de temporizadores: orientados al trabajo o a la conexión y orientados a la desconexión. En cuanto a orientados a la conexión, se energiza la bobina y una vez se energice la bobina pasa el tiempo que yo cuadro en la perilla y los contactos que están aquí van a cambiar de estado. Entonces usé este. ¿Qué contacto usé? Normalmente los temporizadores tienen algo que se llaman contactos, digamos, de retraso, que son los que, digamos, pasa el tiempo y se activa el contacto. Entonces, si digamos aquí yo tengo 10 segundos, como está ahí, este contacto que está acá, pasado los 10 segundos, se va a abrir, mientras este otro se va a cerrar. También tenemos contactos instantáneos. Siempre lo vamos a tener un temporizador. Entonces el contacto instantáneo es, yo energizo la bobina del temporizador y automáticamente este se cierra o se abre. No tiene retraso, es instantáneo. Estamos trabajando a 110 voltios y lo que tenemos aquí pues es un digamos es un porta timer, un porta temporizador, o también sirve para el relé, como vamos a ver ahorita. Entonces este es un temporizador orientado a la conexión. Entonces se energiza y pasado el tiempo van a cambiar los contactos de estado. El temporizador orientado a la desconexión funciona al revés. Se desenergiza y una vez se desenergice, pasado el tiempo, se van a cambiar los contactos de estado que están acá. Por último, pues tenemos también el contactor. El contactor también pues nos va a permitir trabajar con el motor. Para eso pues conectamos L1 y L2 y L3 pues a las líneas o fases trifásicas T1, T2 y T3 al motor. Tenemos un contacto auxiliar NO
Y tenemos la bobina o el solenoide que permite energizar o que haga que funcione el contactor, está entre A1 y A2 siempre. También por esta parte de abajo tenemos A2. Entonces este es contactor. Con esos elementos formé el esquema que ahorita se los voy a mostrar, que es el que yo tengo acá. Básicamente entonces tenemos breaker monofásico, breaker trifásico, un contactor para giro a la derecha, un contactor para giro a la izquierda, con un auxiliar. Use un auxiliar porque ahorita cuando vayamos al esquema necesito varios contactos abiertos y cerrados del contactor 2 para trabajar, entonces necesito un auxiliar, ya que solo el contactor no nos va a dar, solo tiene digamos un auxiliar normalmente abierto, el relé y el temporizador. Junto a eso, por este lado tengo los botones. Este va a ser A, este botón va a ser B, mi stop o parada normal y mi parada de emergencia, que siempre tiene esta forma. Y puse un piloto, que es el que tenemos acá. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarles entonces cómo construir el circuito de control y cómo funciona el circuito de control y el circuito de potencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, para nuestro circuito de control, recordemos que en lógica cableada siempre vamos a tener un circuito de control, que es un circuito digamos de baja potencia, y también vamos a tener un circuito de potencia, que es donde va a ir nuestro motor, que en este caso es un circuito trifásico. Entonces comencemos por el circuito de control. Para el circuito de control entonces usé la parada de emergencia, usé la parada normal, que es un botón normalmente cerrado. ¿Y cómo va a funcionar entonces? Si digamos quiero que gire en un sentido, oprimo A. Como este contacto auxiliar normalmente cerrado de KM2 está cerrado, me va a energizar la bobina. Entonces este contacto es clave porque si el motor está funcionando hacia el otro lado, este contacto previene que yo al presionar acá entren al tiempo los dos contactores KM1 y KM2 y me genere un corto. Entonces este contacto normalmente cerrado me previene, me da prioridad digamos para que vaya en un sentido, no más. Entonces se activa KM1, cuando se active KM1 este K1 va a estar cerrado, normalmente cerrado, y aquí se cierra este botón, entonces contacto, disculpen, entonces este se cierra, y al cerrar esto entonces ya puedo dejar de oprimir acá y ya tengo realimentación o enclavamiento por este lado. También se va a encender el piloto P1 como vamos a ver ahorita. Entonces el motor va a comenzar a girar en un sentido. Si quiero que gire para el otro, recordemos que lo importante es que no entren KM1 ni KM2 al tiempo, entonces necesito un temporizador para que cuando presione el botón, digamos este pulsador o botón normalmente abierto para que vaya en el otro sentido, pase un tiempo o haga una espera de un tiempo y ahí sí haga el cambio en el otro sentido. Ese tiempo lo necesitamos en primer lugar, el del temporizador, primero para desconectar este KM1. Es decir, para que si va en un sentido, en el sentido digamos derecho, lo desconecte, lo abra y con eso ya puede entrar o ya puede girar cuando presione este en el otro sentido. Entonces si presiono B, se va a activar este relé, esta bobina de este relé, que es K1. Ese K1 automáticamente lo que va a hacer es abrirme el enclavamiento que yo tengo para KM1. Entonces me va a apagar el motor en el sentido del giro, digamos giro a la derecha lo va a desactivar. También como está en paralelo me va a activar el temporizador. De acuerdo a lo que yo le coloque en tiempo va a pasar un tiempo, por ejemplo 10 segundos, y a los 10 segundos este contacto que tenemos acá se va a cerrar. Pero recordemos que ya KM1 se desactivó, el giro en un sentido ya se desactivó, entonces va a entrar ahora K2 que es el giro en el otro sentido y cuando entre K2 desactivo el temporizador, ya no lo necesito, por eso aquí esta parte del enclavamiento y queda enclavado por este lado K2 para seguir funcionando. El enclavamiento que tenemos acá lo hacemos para mantener funcionando T1 porque este es un pulsador normalmente abierto. Cuando presione se activa K1 y T1, pero necesito tener enclavamiento para asegurar de que estos dos sigan trabajando. Entonces
Por eso tengo un contacto normalmente abierto de K1, ese se va a cerrar cuando se energice K1 acá, y KM2 digamos todavía no está funcionando. Antes de que gire digamos giro izquierda, este KM2 todavía no está funcionando. Entonces por aquí vamos a tener realimentación. Cuando pasa el tiempo del temporizador, se cierra como había dicho y se activa KM2. Entonces aquí ya no necesito para nada este temporizador. Entonces lo que va a hacer es abrirme KM2, desactivarme K1 y T1 y el motor va a comenzar a girar en un sentido. En cualquier momento, si quiero ya detener el motor, pues presiono parada y detengo el motor. La parada, como solo es un botón, decidí colocarla en esta posición porque la parada normalmente se pone o acá donde está el KM2 o aquí, pero como tenemos dos contactores para giro a derecha e izquierda, preferí dejarlos de esa manera. También noten que puse los números que están acá. Estos son los números que tienen normalmente los relés o contactores auxiliares. Por ejemplo, el contacto normalmente abierto que yo puse acá del temporizador, en nuestro caso aquí está entre el 6, perdón, y el número 8, es este contacto que aparece aquí. Entonces entre 6 y 8 tenemos un contacto abierto, entonces esos son los números que puse acá, 8, 6. El relé también tiene unos números que son los que habíamos dicho ahorita. Entonces, por ejemplo, ahí como se ve, entre 1 y 4 es normalmente cerrado y entre 1 y 3 abierto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse 1, 4. Y entre 8 y 5 o entre 8 y 6 es normalmente abierto, 8, 6. Entonces este es el relé. El relé nos permite desactivar el motor, hace un puente para desactivar el motor en giro a la derecha, digamos, que es el KM1, para que no entre al tiempo con KM2, que es lo que hemos dicho. Cuando entra el tiempo, si entrara al tiempo, lo que va a pasar es un corto y nos va a bajar el breaker y es lo que no queremos. Queremos que entre uno después del otro, un giro después del otro. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Después de que tengamos el esquema de control, vamos al esquema de potencia. Para el esquema de potencia entonces tenemos las líneas o fases trifásicas, un breaker trifásico, dos contactores KM1 y KM2, tenemos un motor en esta parte. Normalmente aquí en este va a ir L1 digamos, T1, L2, T2, L3, T3 y lo mismo va a ser para el 2. Entonces L1, T1, L2, T2, L3, T3. Recordemos lo que hemos dicho, para inversión de giro lo que se hace es invertir dos fases o dos líneas para el motor. Entonces, ¿dónde está esa inversión? Yo aquí el AM1 va directo al motor, tengo el KM2, entonces 1, digamos va 1, 2 a 2 y 3 a 3. Pero las que van al motor de este segundo contactor se invierten, entonces fíjense que la 1 que viene de la L1, si se cierra el KM2, esta T1, fíjense que va ahora a la T3. La T2 va al T2 y la tercera fase o línea, que es la T3, va ahora a la 1. Entonces fíjense que cuáles invertí. Invertí la T1 y invertí la L1, perdón, e invertí la L3. La L2 la dejé, digamos, normal. Entonces invertí dos de las fases o líneas que van al motor. ¿Por qué hablo de fases o líneas? Porque depende cómo tengamos conectado nuestro motor, podemos tener conexión en Y o conexión en delta. Entonces, en este caso, pues está hablando de las fases de la línea trifásica, ¿bien? Y como está acá, pues tenemos la convención de los elementos que usé en este circuito de potencia. Bien. Ahora, ¿dónde está en el esquema? ¿Dónde está el circuito de control de potencia? Entonces, el circuito de potencia va a estar conformado por los breakers y los dos contactores, como se aprecia en L1, T1, L2, T2, así sucesivamente. Tenemos este auxiliar. ¿Por qué el auxiliar? Porque si yo vengo otra vez
Mi circuito de control, noten que KM2 tiene un contacto cerrado por acá, tiene un contacto abierto por acá y tiene otro contacto normalmente cerrado por acá. Son 3 contactos. Normalmente, si se fijan acá, el contactor solo tiene 2, solo tiene 1 o 2 máximo. Entonces tiene un normalmente abierto. Entonces el auxiliar, que es este, me va a permitir expandir. Tiene contactos abiertos, que son estos dos de los extremos, y normalmente cerrado, que son estos dos del medio. Entonces por eso es el auxiliar. Cuando se enclava el contactor, este también va a funcionar al tiempo, como en paralelo, porque está mecánicamente unido. Es decir, está aquí así. Está unido al contactor. Entonces aquí, digamos, lo enclavo. Bien, entonces, ¿cómo funciona nuestro circuito? Entonces, tengo arriba breaker monofásico. El breaker monofásico es para la protección de nuestro circuito de control. ¿Dónde viene el breaker monofásico? Aquí arriba. Antes de la línea viene la línea, breaker, y luego energiza todo este circuito. Y tengo arriba también mi breaker trifásico. Siempre la recomendación es primero probar el circuito de control y luego el circuito de potencia. Bien, como les decía, entonces, ¿cómo funciona nuestro circuito? Entonces, primero probamos la parte de control. Tengo el breaker de la parte de control arriba, el breaker monofásico. Voy a presionar mi botón en giro, digamos en giro hacia un sentido. Voy a desconectar todo, digamos, voy a prender acá. Fíjense que ahí va a girar en un sentido el motor. Se enclavó este primer contactor. Tengo también aquí en mi temporizador, pues lo tengo un tiempo, casi sobre los 10 segundos. Entonces ahora voy a presionar el segundo pulsador, el del otro giro. Fíjense que me va a desactivar y pasa el tiempo y se va a activar este, que es del giro en el otro sentido. Si yo presiono ahora el primero, fíjense que no, queda desactivado porque la prioridad ya está funcionando en un sentido, entonces me la desactiva. Es como si me desactivara la función de giro en el otro para que no entren al tiempo. Eso lo hacemos con este KM2. Entonces allá lo tenemos. Voy a presionar mi botón de parada y ahora sí, cuando ya tengo el circuito de control probado, subo la parte del breaker trifásico, presiono entonces arranco el motor en una dirección. En este caso el motor está yendo en esta dirección, como aparece ahí. Ahora voy a presionar el otro botón para inversión de giro, entonces sería este botón. Fíjense que se desactiva un momento, le da un tiempo y ahora va a girar en el otro, ahora va a girar en este sentido. Si yo presiono el botón, digamos presiono este, fíjense que queda desactivado porque está funcionando en un sentido. Si presionar acá y entrar al tiempo, va a tener un problema y va a haber un corto y el breaker se nos va a bajar. Entonces esa es la forma de probar el circuito. Detenemos y listo. Entonces este es nuestro circuito de inversión de giro. Importante, elementos importantes. Lo primero es que tenemos que usar 2 contactores, pero los 2 contactores no pueden entrar al tiempo. Necesitamos un tiempo de espera para que entre el segundo contactor. Cada contactor me controla el giro en un sentido o en el otro. Para eso usamos un temporizador, que es el que tenemos acá, es un temporizador industrial orientado a la conexión. Quiere decir que se energiza la bobina o el solenoide, pasa un tiempo y luego los contactos cambian de estado. También usamos un auxiliar, que es el que tenemos acá, para expandir los contactos de nuestro circuito de control, ya que KM2, como les mencioné, hay varios KM2 y el contactor solo, digamos por sí solo, no tiene tantos contactos cerrados y abiertos. Bien, espero que este video les haya servido para hacer sus prácticas y para hacer sus automatismos industriales y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.